¿Alguna vez te has preguntado si el dinero realmente puede comprar la felicidad? Diego Martínez, un millonario de apenas 30 años, dueño de una de las constructoras más prestigiosas de Madrid, estaba a punto de descubrir que toda su fortuna no valía nada comparada con lo que encontraría en el lugar más inesperado. Imagínate despertar cada mañana en un penthouse de lujo, con vistas panorámicas de la capital española, teniendo todo lo que el dinero puede comprar, pero sintiendo un vacío profundo en el pecho. Esa era la realidad de Diego, heredero de un imperio empresarial que había transformado en una máquina de hacer dinero, pero que lo había dejado completamente solo en el proceso. Suscríbete al canal porque lo que estás a punto de descubrir es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor verdadero. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que tienes todo y nada a la vez? Diego vivía exactamente eso. Sus días se reducían a reuniones interminables, revisión de contratos, millonarios y decisiones que movían fortunas. Pero cuando llegaba la noche y se encontraba solo en su mansión, se preguntaba si existía algo más allá de los números en su cuenta bancaria. Los círculos sociales de Madrid lo conocían como el soltero más codiciado de la alta sociedad. Mujeres elegantes, sofisticadas y ambiciosas rondaban constantemente a su alrededor, atraídas por su estatus y poder económico. Pero Diego había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar cuando alguien lo buscaba por su dinero y no por quien realmente era como persona. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que va a suceder en los próximos minutos cambiará por completo tu perspectiva sobre el amor y la paciencia. Una mañana cualquiera, mientras supervisaba una de sus obras más importantes en el elegante barrio de Salamanca, el destino tenía preparada una sorpresa que revolucionaría su existencia para siempre. Comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia universal del amor verdadero trasciende fronteras y culturas. El aroma a pan recién horneado que salía de una pequeña panadería familiar fue lo que detuvo en seco a este magnate inmobiliario. Panadería San Antonio, decía el letrero modesto y algo desgastado por el tiempo, un contraste absoluto con el mundo de cristal y acero donde Diego había construido su imperio. ¿Alguna vez has sentido que una fuerza invisible te empuja hacia algo sin saber exactamente por qué? Eso fue exactamente lo que experimentó Diego cuando sus pies lo llevaron casi sin pensarlo hacia esa panadería aparentemente insignificante. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Detrás de ese mostrador humilde estaba esperando la persona que cambiaría para siempre la definición que este millonario tenía sobre la riqueza verdadera. Pero lo que Diego no sabía era que esta decisión, aparentemente simple de entrar a comprar un café, marcaría el inicio de una espera que pondría a prueba cada fibra de su ser. Al cruzar la puerta de cristal empañado de la panadería San Antonio, Diego sintió como si hubiera atravesado un portal hacia otro universo. El contraste era tan marcado que por un momento dudó si realmente pertenecía a ese lugar. Las paredes con azulejos antiguos, el mostrador de madera gastada por décadas de uso y el sonido de una pequeña televisión mostrando un programa matinal creaban una atmósfera que su mundo corporativo había olvidado que existía. Fue entonces cuando una voz femenina lo sacó de su contemplación momentánea. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» Al levantar la vista de la vitrina llena de dulces caseros, Diego se encontró con algo que no esperaba encontrar jamás en su vida: autenticidad pura en forma humana. Si historias como esta te tocan el corazón, si crees que el amor auténtico merece ser celebrado y compartido, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos que nos recuerdan que las conexiones humanas verdaderas siguen siendo lo más hermoso de este mundo. Carmen.
Rodríguez tenía apenas 20 años, pero en sus ojos castaños brillaba una vivacidad que Diego no había visto en años entre las personas de su círculo social. Su cabello castaño recogido en una coleta sencilla, un delantal blanco sobre una blusa rosa clara, y esa sonrisa genuina que no buscaba nada a cambio, crearon en Diego una sensación completamente desconocida. Era como si después de años navegando en aguas artificiales, finalmente hubiera encontrado un oasis de verdad. La transformación que experimentó Diego en esos primeros segundos fue algo que ni él mismo pudo explicar. Este hombre acostumbrado a negociar millones, a tomar decisiones que afectaban cientos de empleos, a moverse en un mundo donde cada gesto tenía un propósito calculado, de repente se sintió extrañamente nervioso pidiendo un simple café con leche y un bollo. Carmen preparó su pedido con movimientos naturales y elegantes, pero lo que realmente impactó a Diego fue la conversación que surgió espontáneamente. Cuando él preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando allí, ella respondió con una honestidad refrescante que trabajaba desde los 17 años para ayudar a su familia, que ahora con 20 estaba ahorrando para la universidad porque soñaba con estudiar pedagogía. «Siempre he creído que la educación puede cambiar vidas», le dijo Carmen mientras calentaba su bollo, «especialmente la de niños que crecen sin muchas oportunidades, como yo». Sus palabras resonaron en el pecho de Diego con una fuerza inesperada. Aquí estaba una joven que, a pesar de las dificultades económicas, mantenía vivos sus sueños y, más importante aún, quería usar su futuro para ayudar a otros. El momento decisivo llegó cuando Carmen le entregó el café y el bollo envuelto en papel marrón. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio y Diego sintió una corriente eléctrica que le subió por todo el brazo. No era atracción física solamente, era algo mucho más profundo, como si hubiera reconocido a una parte de sí mismo que había perdido hace mucho tiempo. La revelación más impactante vino cuando Diego se presentó simplemente como Diego, y Carmen, con esa naturalidad que la caracterizaba, asumió que él era uno de los trabajadores de la construcción de la esquina. Por primera vez en años, alguien lo estaba tratando como una persona normal, sin la deferencia automática que su dinero y estatus siempre generaban. En ese momento, Diego tomó una decisión que revelaría mucho sobre su carácter. No corrigió la suposición de Carmen. Había algo profundamente liberador en ser visto simplemente como Diego el trabajador de la construcción, en lugar de Diego Martínez, el magnate inmobiliario. Por primera vez en años, alguien lo estaba conociendo por su esencia, no por su cuenta bancaria. La conversación que siguió fue como un viaje de revelaciones mutuas. Carmen le contó con una sinceridad desarmante cómo se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar a su abuela a preparar los panes antes de que abriera la empanadería. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus estudios nocturnos en el instituto público, de cómo equilibraba el trabajo con los libros y de esa determinación inquebrantable que la impulsaba hacia adelante. Lo que más impactó a Diego fue descubrir la mentalidad de Carmen frente a las adversidades. Esta joven de 20 años no se veía como víctima de las circunstancias, sino como arquitecta de su propio destino. «Mi situación económica no define mis límites», le dijo, mientras limpiaba el mostrador, «define mi punto de partida». Esas palabras se clavaron en el corazón de Diego con una fuerza que no esperaba. La transformación que estaba experimentando Diego era evidente hasta para él mismo. Aquí estaba, un hombre que normalmente almorzaba en restaurantes exclusivos, discutiendo fusiones empresariales, completamente cautivado por una conversación sobre sueños universitarios y metodologías de enseñanza infantil. Carmen hablaba de la pedagogía como si fuera la llave maestra para cambiar el mundo, y Diego se encontró creyendo cada palabra.
Cuando Carmen mencionó su deseo específico de trabajar con niños de comunidades vulnerables, Diego sintió una punzada en el pecho que no sabía identificar. Era una mezcla de admiración, respeto y algo más profundo. El reconocimiento de un propósito que él había perdido en algún punto de su carrera hacia el éxito financiero. Esta joven tenía una claridad de misión que él había sacrificado en el altar de los beneficios empresariales. La verdad oculta detrás de este encuentro era que ambos estaban experimentando algo que ninguno había sentido antes. Carmen, acostumbrada a clientes que apenas la miraban como parte del mobiliario de la panadería, se encontró con alguien que realmente escuchaba sus palabras, que hacía preguntas inteligentes sobre sus planes de estudio y que la trataba con un respeto que iba más allá de la cortesía básica. Dale like si esta historia despertó algo en ti. Si sentiste esa misma emoción que yo, experimento al compartir estos relatos. Cada like me dice que estamos conectando a través de algo real y significativo. Para Diego, estar en esa panadería pequeña y humilde, conversando con Carmen sobre educación y oportunidades, se estaba convirtiendo en la experiencia más auténtica que había vivido en años. No había agendas ocultas, no había estrategias de negociación, no había máscaras sociales, solo dos personas conectando a nivel humano. El impacto de esta conversación fue tan profundo que Diego perdió completamente la noción del tiempo. Cuando finalmente miró su reloj, se dio cuenta de que había estado allí casi una hora. Algo impensable en su rutina habitual de reuniones programadas al minuto. Pero lo más revelador fue que no le importó en absoluto haber perdido ese tiempo. Carmen, por su parte, notó algo especial en este supuesto trabajador de la construcción. Había algo en su forma de hablar, en sus preguntas reflexivas y en la intensidad con la que la escuchaba que la hacía sentir valorada de una manera completamente nueva. Durante los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en la vida de Diego. Había desarrollado una nueva rutina matinal que desafiaba completamente su naturaleza estructurada y orientada a resultados. Cada mañana, antes de dirigirse al sitio de construcción, hacía una parada obligatoria en la panadería San Antonio. Siempre pedía exactamente lo mismo: un café con leche y un bollo de azúcar, pero la verdadera razón de su visita no tenía nada que ver con el desayuno. La transformación que estaba experimentando era profunda y silenciosa. Diego había construido su identidad adulta alrededor del poder, la influencia y el reconocimiento que su dinero le proporcionaba. Era señor Martínez en las juntas directivas, don Diego para sus empleados y el empresario más elegible de Madrid en los círculos sociales de élite. Pero en esa pequeña panadería, por primera vez en décadas, era simplemente Diego. Carmen había comenzado a esperarlo también, aunque no se lo admitiría completamente a sí misma. Había algo diferente en este supuesto trabajador de la construcción que la intrigaba. Su forma de hablar era más refinada de lo que esperaría de alguien de ese oficio. Hacía preguntas inteligentes sobre sus estudios y, más importante aún, realmente parecía interesado en sus respuestas. Además, siempre dejaba propinas generosas que ella inicialmente trataba de rechazar, pero que él insistía en dar para sus estudios. Las revelaciones de este período fueron mutuas y graduales. Diego descubrió que Carmen no solo trabajaba en la panadería y estudiaba por las noches, sino que también cuidaba de su hermano menor Miguel mientras sus padres trabajaban en múltiples empleos. A pesar de todas estas responsabilidades, mantenía un optimismo contagioso y una determinación que Diego admiraba profundamente. Era como observar a alguien que había encontrado el secreto de la felicidad auténtica sin depender de circunstancias externas. Para Carmen, este Diego trabajador
Se estaba convirtiendo en el momento más esperado de sus días. Era diferente de los otros clientes, siempre educado, siempre interesado en cómo estaba, y había algo en su presencia que la hacía sentirse especial de una manera que nunca había experimentado antes. Sin saberlo, estaba comenzando a desarrollar sentimientos por alguien que creía conocer, pero que en realidad era un completo misterio. La verdad oculta detrás de esta dinámica era que Diego estaba viviendo una experiencia de libertad emocional que había olvidado que existía. En su mundo empresarial, cada interacción tenía un propósito calculado. Cada conversación buscaba un resultado específico. Pero con Carmen, simplemente podía ser él mismo sin agenda alguna. Era un viaje de regreso a una versión de sí mismo que había enterrado bajo años de estrategias de negocios y networking social. La decisión consciente de mantener su verdadera identidad oculta no era solo sobre disfrutar el anonimato, era una estrategia de supervivencia emocional. Diego había sido lastimado antes por personas que se acercaban a él únicamente por su dinero. Había aprendido a desconfiar de las intenciones genuinas, especialmente en el ámbito romántico. Con Carmen tenía la oportunidad única de ser amado por quien realmente era, no por lo que poseía. 3 semanas. Ese fue el tiempo que necesitó Diego para darse cuenta de que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado. Su asistente personal, Carlos, había comenzado a notar cambios en su comportamiento que desafiaban años de rutinas empresariales establecidas. Señor Martínez, su primera reunión es a las 8:30, pero usted siempre llega al sitio después de las 9, le comentó un día con cierta preocupación. Diego simplemente sonrió y murmuró algo sobre verificar la calidad del desayuno en el barrio. La verdad era mucho más profunda y personal. Cada mañana, Diego despertaba con una sensación de anticipación que no había experimentado desde su juventud. No era solo la expectativa de ver a Carmen, era el impacto transformador de conectar con alguien cuya perspectiva de vida desafiaba todo lo que él creía saber sobre la felicidad y el éxito. ¿Te gustaría ver más historias que restauren tu fe en el amor verdadero? Suscríbete al canal, porque cada semana traigo contenido que celebra las relaciones auténticas, la paciencia en el amor, y esos momentos que nos hacen creer que las mejores cosas realmente valen la espera. Durante esas conversaciones matutinas, Diego fue descubriendo los bastidores de una existencia que lo humillaba y lo inspiraba a partes iguales. Carmen se levantaba religiosamente a las 5 de la mañana, no por obligación, sino por amor. Ayudaba a su abuela doña Isabel a preparar los panes, una tradición familiar que había pasado de generación en generación. «Es mi momento de meditación», le explicó un día. «Amasar masa me tranquiliza y me conecta con mi abuela de una forma especial». Las revelaciones sobre la vida de Carmen pintaban el retrato de una joven extraordinaria que había convertido las limitaciones en fortalezas. Después de su jornada en la panadería, corría a casa para preparar el almuerzo de Miguel, su hermano menor, ayudarlo con las tareas escolares y asegurarse de que estuviera bien mientras sus padres trabajaban. Por las noches, cuando la mayoría de personas de su edad estarían socializando o descansando, Carmen se sumergía en sus libros de preparatoria con una determinación que Diego encontraba admirable. Lo que más impactaba a Diego era la mentalidad con la que Carmen enfrentaba estos desafíos. Nunca se quejaba, nunca se victimizaba. Nunca expresaba resentimiento por tener que cargar con tantas responsabilidades a los 20 años. En cambio, hablaba de cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. «Miguel me enseña tanto como yo le enseño a él», le contó una mañana. «Y estudiar de noche me hace valorar cada página, cada concepto que aprendo». Esta filosofía de vida estaba generando una transformación silenciosa pero profunda en Diego.
Él, que había pasado años quejándose de reuniones largas y decisiones empresariales complejas, comenzó a replantear su perspectiva sobre lo que realmente constituía un problema. Las preocupaciones que antes consideraba monumentales, ahora le parecían triviales, comparadas con los verdaderos desafíos que Carmen enfrentaba diariamente con una sonrisa genuina. El viaje emocional que Diego estaba experimentando incluía también una creciente admiración por la inteligencia práctica de Carmen. Esta joven había desarrollado habilidades de gestión del tiempo, priorización y multitarea que muchos ejecutivos enviarían. Coordinaba horarios familiares, administraba sus finanzas personales con precisión matemática y mantenía sus calificaciones académicas en niveles sobresalientes, todo mientras trabajaba a tiempo completo. Pero quizás lo más revelador para Diego era observar cómo Carmen trataba a cada persona que entraba en la panadería. Desde el anciano que compraba pan cada día hasta el adolescente que solo tenía suficiente dinero para un dulce pequeño, ella trataba a todos con la misma calidez y respeto. No había jerarquías en su mundo, no había clientes más importantes que otros. Era una lección de humanidad que Diego necesitaba más de lo que había imaginado. Un miércoles por la mañana, Diego llegó a la panadería y encontró a Carmen con una expresión diferente en su rostro. Había algo en sus ojos que brillaba más intensamente, una mezcla de emoción y determinación que inmediatamente captó su atención. «¿Cómo amaneciste hoy?», le preguntó con esa naturalidad que había desarrollado durante sus semanas de conversaciones matutinas. «Diego, tengo noticias increíbles», respondió Carmen con una sonrisa que iluminó todo el pequeño establecimiento. Había conseguido una beca del 50% en una universidad privada reconocida por su programa de pedagogía. No era exactamente la Universidad Complutense que había sido su sueño inicial, pero representaba una oportunidad real y tangible de avanzar hacia sus metas profesionales. El impacto de esta noticia en Diego fue inmediato y complejo. Por un lado, sentía una alegría genuina que lo sorprendió por su intensidad. Ver a Carmen feliz le producía una satisfacción que no podía explicar completamente. Pero por otro lado, una parte de él calculó mentalmente que la cantidad que ella necesitaba para completar sus estudios era algo que él podría pagar sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria. La tentación de revelar su verdadera identidad en ese momento fue casi abrumadora. Diego tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no ofrecer pagar inmediatamente la mensualidad completa de Carmen. Sabía intuitivamente que ella era demasiado orgullosa e independiente para aceptar semejante ayuda, especialmente viniendo de alguien que ella creía que era un trabajador de la construcción. Además, había algo en la forma en que Carmen hablaba sobre conseguir el dinero por sus propios medios que le indicaba que este viaje de autodescubrimiento era crucial para ella. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el amor, la paciencia o simplemente te entretuvo durante estos minutos, regálame un like. Es tu forma de decirme que estas historias valen la pena y me motiva a seguir buscando relatos que toquen el alma. Ahora solo necesito conseguir la otra mitad del dinero, le explicó Carmen, mientras organizaba algunos panes en la vitrina. Va a ser difícil, pero estoy pensando en buscar trabajo adicional los fines de semana, tal vez dando clases particulares o cuidando niños. La determinación en su voz era inquebrantable, y Diego se encontró admirando no solo su perseverancia, sino también su integridad. En ese momento, Diego tomó una decisión que cambiaría la dinámica de su relación para siempre. Las revelaciones de las últimas semanas habían cristalizado algo en su interior que no podía ignorar por más tiempo. No era solo admiración o curiosidad intelectual lo que sentía por Carmen, era algo mucho más profundo y personal. «Carmen», comenzó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de una manera
que no había experimentado en años. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Ella lo miró con curiosidad, dejando de lado lo que estaba haciendo para darle su atención completa. ¿Tienes novio? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una confesión no verbalizada. Carmen se sonrojó ligeramente, bajando la mirada por un momento, antes de responder con honestidad, característicamente directa. No, nunca he tenido tiempo realmente para eso. Entre el trabajo, los estudios y cuidar de Miguel, no he podido... Bueno, nunca ha sido una prioridad. La transformación que Diego experimentó en ese momento fue profunda. Había hecho esa pregunta sin planificarla completamente, impulsado por una necesidad emocional que desafiaba su naturaleza normalmente calculadora. Cuando Carmen levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, él sintió como si estuviera parado en el borde de un precipicio emocional. Te pregunto porque me gustaría mucho conocerte mejor, continuó Diego, sorprendiéndose a sí mismo por la vulnerabilidad en su propia voz. Tal vez podríamos cenar juntos algún día, cuando tengas tiempo libre. Era la primera vez en años que hacía una invitación romántica, sin estar completamente seguro del resultado, sin tener un plan de respaldo o una estrategia alternativa. Carmen lo estudió con esos ojos perspicaces que habían aprendido a leer a las personas por necesidad de supervivencia. Había algo en este Diego trabajador que no encajaba completamente, pero no era desconfianza lo que sentía, sino curiosidad sobre las profundidades que intuía en él. La respuesta de Carmen llegó después de un silencio que pareció durar una eternidad. Diego observó cómo ella procesaba sus palabras, estudiándolo con esa mirada penetrante que había aprendido a reconocer. Cuando finalmente habló, sus palabras revelaron una madurez emocional que superaba ampliamente sus 20 años. Diego, eres muy amable conmigo y realmente disfruto nuestras conversaciones, comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Pero tengo que ser honesta contigo. Solo tengo 20 años y todavía estoy descubriendo quién soy realmente, qué quiero de la vida, más allá de mis estudios. No sé si sería justo contigo o conmigo misma comenzar algo ahora. La sabiduría inherente en su respuesta golpeó a Diego con una fuerza inesperada. Aquí estaba una joven que, a pesar de las presiones económicas y familiares, tenía la claridad mental para reconocer sus propias limitaciones emocionales. No estaba rechazándolo por falta de interés, sino por una comprensión profunda de lo que significaba entrar en una relación seria sin estar completamente preparada. Diego sintió una mezcla de admiración y determinación que lo sorprendió. En su mundo empresarial, había aprendido que cuando algo valioso se presentaba, había que actuar rápidamente antes de que la competencia lo arrebatara. Pero con Carmen entendía instintivamente que aplicar esa mentalidad sería contraproducente. Esta situación requería una estrategia completamente diferente: paciencia genuina. Tienes razón, respondió Diego con una suavidad en su voz que reveló su sinceridad. Y respeto completamente tu posición. Pero Carmen, quiero que sepas algo importante. No voy a rendirme contigo. Voy a esperar el tiempo que sea necesario. Sus palabras salieron del corazón, sin cálculos ni estrategias, solo verdad pura. La transformación visible en el rostro de Carmen fue inmediata. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina, como si hubiera escuchado algo que desafiaba su comprensión del mundo. ¿Esperar? ¿Pero por qué?, preguntó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. La respuesta de Diego vino cargada de una convicción que él mismo no sabía que poseía. Porque algo me dice que tú vales cada segundo de esa espera. Porque en estas semanas he visto en ti algo que no sabía que estaba buscando: autenticidad real, propósito genuino y una bondad que no se puede fingir. El impacto de estas palabras en Carmen fue profundo e inmediato. Nunca en su vida había escuchado a alguien hablar de ella de esa manera,
con esa certeza reverente que hacía que se sintiera verdaderamente vista y valorada. No era solo atracción física o interés superficial, era reconocimiento de su esencia como persona. Si este tipo de contenido resuena contigo, si disfrutas estas narrativas que van más allá de lo superficial y exploran la profundidad del amor genuino, suscríbete al canal. Tengo muchas más historias extraordinarias esperándote. Esa noche, Carmen experimentó algo completamente nuevo: insomnio causado por esperanza. Se quedó despierta hasta altas horas, dándole vueltas en su mente a cada palabra que Diego había pronunciado. Voy a esperar el tiempo que sea necesario. Resonaba en sus pensamientos como una promesa que desafiaba todo lo que creía saber sobre las relaciones y las intenciones masculinas. Las revelaciones de esa conversación nocturna con su propia conciencia fueron múltiples. Carmen se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos más profundos por Diego de los que había querido admitir. También reconoció que su resistencia inicial no era solo por su juventud, sino por un miedo subconsciente de que las buenas cosas no duraran en su vida. Pero lo que más la impactaba era la paciencia que Diego estaba ofreciendo. En su experiencia limitada pero intensa con la vida, las personas siempre querían resultados inmediatos. Sus padres necesitaban que trabajara ahora, la universidad requería pagos puntuales. Miguel necesitaba atención constante. La idea de que alguien estuviera dispuesto a esperar sin presiones, sin ultimátums, sin condiciones, era revolucionaria para ella. Al día siguiente, Carmen llegó temprano a la panadería con una energía nerviosa que su abuela doña Isabel notó inmediatamente. Esta mujer de 70 años, sabia por experiencia y aguda por naturaleza, había criado a Carmen después de que sus padres murieran cuando ella tenía apenas 12 años. Conocía cada expresión facial de su nieta mejor que nadie. «Niña, ¿estás inquieta hoy? ¿Pasó algo?», preguntó doña Isabel mientras amasaba la masa para los bollos matutinos. Carmen dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle sobre Diego y la conversación del día anterior. Omitió la parte de la invitación romántica, pero describió la promesa de paciencia que él había hecho. La sabiduría de doña Isabel se manifestó en una sonrisa conocedora. «Ese joven parece especial, Carmen. He observado cómo te mira cuando viene por las mañanas, y hay algo diferente en él, pero tienes razón en ser cautelosa. A los 20 años apenas estás comenzando a descubrir quién eres realmente». Sus palabras tenían el peso de décadas de experiencia vivida. La conversación fue interrumpida por la llegada de los primeros clientes del día, pero las palabras de su abuela resonaron en la mente de Carmen durante toda la mañana. Había algo reconfortante en saber que su instinto sobre Diego estaba validado por alguien cuyo juicio respetaba profundamente. A las 7:30 en punto, como había sido su costumbre durante semanas, Diego entró en la panadería. Carmen sintió esa familiar aceleración del corazón al verlo, pero ahora había una nueva dimensión en sus sentimientos. La posibilidad real de algo más profundo entre ellos. «Buenos días, Diego», le dijo con una sonrisa más cálida que de costumbre. «Buenos días, Carmen», respondió él, y había algo diferente en su manera de pronunciar su nombre, una ternura que no había estado allí antes. Carmen comenzó a preparar su pedido habitual, pero esta vez sus manos temblaban ligeramente. La conversación del día anterior había cambiado la dinámica entre ellos de maneras sutiles pero importantes. «Pensé mucho en lo que hablamos ayer», comenzó Carmen, evitando su mirada mientras se concentraba en el café. «Y creo que tienes razón. Necesito tiempo para crecer, para descubrir quién soy». Diego asintió, tratando de ocultar su decepción. «Pero», continuó ella, finalmente mirándolo a los ojos, «me gustaría mucho conocerte mejor también, como amigos, por ahora». El impacto de esas palabras en Diego fue transformador.
La sonrisa que se formó en su rostro iluminó toda la panadería, y Carmen sintió como si hubiera tomado la decisión correcta. Era en ese momento de conexión genuina y esperanza mutua, cuando la verdad oculta que Diego había estado guardando estaba a punto de explotar de la manera más inesperada. Un hombre en traje oscuro entró abruptamente en la panadería, claramente agitado. «Señor Martínez, disculpe que lo interrumpa, pero el ingeniero necesita hablar urgentemente con usted sobre el cronograma de la obra», dijo el asistente Carlos, sin notar la expresión de horror que se formaba en el rostro de Diego. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó completamente inmóvil, mirando de Diego al hombre en traje y de vuelta a Diego. Las revelaciones de ese momento golpearon su mente como una avalancha. «Señor Martínez, ingeniero, obra». Todas las piezas del rompecabezas que había estado inconscientemente armando durante semanas se unieron en una imagen devastadoramente clara. «2 minutos, Carlos», logró decir Diego con voz tensa, y su asistente salió de la panadería, ajeno al terremoto emocional que acababa de desatar. La transformación en el rostro de Carmen era visible. Confusión, comprensión gradual, y luego algo que se parecía peligrosamente a la traición. «Diego, ¿quién eres realmente?», preguntó Carmen con una voz que apenas era un susurro, pero que cortaba el aire como una hoja afilada. Diego suspiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento que había estado temiendo durante semanas. «Mi nombre completo es Diego Martínez, y soy el dueño de la constructora que está levantando el edificio en la B esquina». Las palabras salieron de su boca como una confesión que había estado reteniendo demasiado tiempo. «¿Dueño?». La voz de Carmen salió como un susurro cargado de incredulidad. El impacto de esta revelación la golpeó como una ola gigantesca, reorganizando instantáneamente todo lo que creía saber sobre el hombre que había estado conociendo durante un mes. «Me mentiste. Todo este tiempo yo pensé que éramos iguales de alguna manera». La transformación en el rostro de Carmen era dolorosa de observar. Diego pudo ver cómo la traición se extendía por sus facciones, cómo la decepción reemplazaba la calidez que había estado creciendo entre ellos. «Nunca te mentí directamente», se defendió él, aunque sabía que sus palabras sonaban vacías. «Tú asumiste y yo no te corregí porque me gustaba ser tratado como una persona normal». «¿Normal?». Carmen dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «¿Piensas que por ser rico no eres normal? ¿O piensas que yo no? ¿Soy lo suficientemente buena para conocer la verdad?». Su voz se elevó ligeramente, llamando la atención de los pocos clientes que estaban en la panadería en ese momento. La realidad de la situación comenzó a cristalizarse en la mente de Carmen con una claridad brutal. «¿Cuántos años tienes realmente, Diego?», preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. 30, admitió él, viendo cómo cada revelación era como un clavo más en el ataúd de lo que habían estado construyendo. 10 años de diferencia», murmuró Carmen, cerrando los ojos por un momento para procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Tú eres un empresario millonario de 30 años, y yo soy una chica pobre de 20 que trabaja en una panadería». Se rió amargamente, un sonido que cortó el corazón de Diego más profundamente que cualquier grito. «¿Cómo pude ser tan ingenua?». Las revelaciones continuaron cayendo sobre Carmen como golpes consecutivos. Durante todas esas semanas, ella había estado abriendo su corazón a alguien que le había ocultado aspectos fundamentales de su identidad. Había compartido sus luchas financieras, sus sueños universitarios, sus preocupaciones familiares, mientras él ocultaba que podría resolver todos sus problemas económicos con un cheque. «Carmen, nada de esto importa para mí», dijo Diego, desesperado por hacer que ella entendiera. «Absolutamente nada de la diferencia económica o de edad cambia lo que siento por ti». Pero sus palabras
parecían rebotar contra la muralla, de dolor y confusión que Carmen había levantado instintivamente. «Pero importa para mí», respondió ella, su voz elevándose nuevamente. «Importa porque ahora no sé si realmente te gusto yo o si solo soy una novedad para ti, un pasatiempo interesante. ¿Soy acaso tu proyecto de caridad personal?» La acusación golpeó a Diego como un puñetazo en el estómago. Ver cómo Carmen reinterpretaba cada momento que habían compartido, cada conversación genuina, cada sonrisa sincera, ahora teñidos por la sospecha y la desconfianza, era devastador. El viaje emocional que ambos habían estado experimentando se había convertido súbitamente en un terreno minado. «Tú sabes que no es eso», logró decir Diego, tratando de encontrar las palabras correctas. «Sentiste lo que pasó entre nosotros. Cada conversación, cada momento fue real». Pero incluso mientras hablaba, podía ver que Carmen estaba construyendo barreras mentales, protegiendo su corazón de lo que percibía como una traición fundamental. «Ya no sé qué sentí», respondió Carmen, y las lágrimas que comenzaron a formarse en sus ojos eran testimonio del dolor profundo que estaba experimentando. «Necesito que te vayas, Diego. Necesito tiempo para pensar». La decisión en su voz era inquebrantable, y Diego se dio cuenta de que insistir en ese momento solo empeoraría las cosas. Durante una semana completa, Diego no apareció en la panadería. Carmen intentó fingir ante su abuela que se sentía aliviada, que finalmente podía concentrarse en su trabajo y estudios sin distracciones. Pero la verdad era completamente diferente. Cada mañana, a las 7:30 en punto, sus ojos se dirigían automáticamente hacia la puerta, esperando ver esa figura familiar entrar con su sonrisa cálida y su pedido habitual. La transformación que experimentó Carmen durante esos días fue profunda y contradictoria. Por un lado, se sentía justificada en su enojo. Diego le había ocultado información fundamental sobre su identidad, y esa omisión había teñido de falsedad todo lo que habían compartido. Pero por otro lado, había algo que la carcomía por dentro, la ausencia de esas conversaciones matutinas que se habían convertido en la parte más esperada de sus días. Las revelaciones de esa semana de reflexión fueron múltiples y complejas. Carmen se dio cuenta de que extrañaba no solo la presencia de Diego, sino la forma en que él la escuchaba, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba de sus sueños, y esa sensación única de ser verdaderamente vista y valorada. Había algo en la conexión que habían desarrollado que trascendía las diferencias socioeconómicas que ahora parecían tan importantes. Doña Isabel observaba a su nieta con la sabiduría que dan los años, notando cómo Carmen miraba hacia la puerta cada vez que sonaba la campanilla, cómo suspiraba cuando otros clientes pedían café con leche y bollos, y cómo sus sonrisas habían perdido esa luminosidad especial que había tenido las últimas semanas. «Niña, si extrañas al muchacho, tal vez deberías hablar con él», le sugirió un día su abuela mientras preparaban el pan matutino. «El orgullo es bueno consejero, pero mal compañero de cama». Carmen protestó débilmente, pero las palabras de doña Isabel plantaron una semilla que comenzó a germinar en su mente. El viaje emocional que Carmen experimentó durante esa semana la llevó a una decisión que requirió más valor del que sabía que poseía. Decidió hacer algo que nunca había hecho: tomar la iniciativa y buscar a Pinsent-Bossier-Somme. Diego pidió a su prima que cubriera su turno en la panadería y caminó hacia el sitio de construcción, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. El impacto de lo que sucedió en la entrada de la obra fue devastador. El portero, un hombre corpulento con una expresión permanentemente suspicaz, la examinó de arriba a abajo con una mirada que la hizo sentir completamente fuera de lugar. «Señorita, ¿tiene cita programada?», preguntó con un tono que claramente cuestionaba qué podría estar haciendo una joven de aspecto humilde en un lugar como ese.
No, pero me gustaría hablar con Diego Martínez, respondió Carmen, tratando de mantener la compostura a pesar de que podía sentir cómo sus mejillas se encendían de vergüenza. La expresión del portero cambió a una de incredulidad apenas disimulada, claramente dudando que una chica como ella tuviera algún asunto legítimo con el dueño de la empresa. «El señor Martínez no recibe visitas sin cita previa», declaró el hombre con una autoridad que dejaba claro que la conversación había terminado. Carmen sintió el rostro arder de humillación. La realidad de las diferencias entre su mundo y el de Diego nunca había sido tan tangible y dolorosa como en ese momento. «Está bien, gracias», murmuró, dándose la vuelta para marcharse, sintiéndose pequeña e insignificante. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse, escuchó una voz familiar que gritaba su nombre desde la distancia. «¡Carmen!». Diego había salido de uno de los trailers que servían como oficinas temporales, vestido con camisa blanca manchada de polvo, mangas arregadas y con una expresión de sorpresa y alivio que era imposible fingir. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas, como si los últimos días hubieran sido tan difíciles para él como lo habían sido para ella. «Déjala pasar, Juan», le dijo Diego al portero caminando rápidamente hacia Carmen. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el silencio inicial fue cargado de emociones no expresadas. Carmen podía ver las ojeras profundas bajo los ojos de Diego, evidencia de que esta semana había sido tan tortuosa para él como lo había sido para ella. «Viniste a verme», dijo Diego, como si no pudiera creer completamente lo que estaba viendo. Su voz tenía una vulnerabilidad que Carmen no había escuchado antes, una mezcla de sorpresa y alivio que la tranquilizó un poco. «Quería disculparme», comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «por la forma en que reaccioné. No, merecías eso». Pero Diego negó inmediatamente con la cabeza, interrumpiéndola antes de que pudiera continuar. «No tienes nada de qué disculparte, Carmen. Yo debería haber sido honesto desde el principio». La sinceridad en su voz era palpable, y Carmen pudo sentir que finalmente iban a tener la conversación real que necesitaban. Diego la guió hacia un área más privada del sitio de construcción, lejos de los trabajadores y del ruido de las máquinas. Una vez que estuvieron solos, las revelaciones que él compartió transformaron por completo la perspectiva de Carmen sobre lo que había sucedido entre ellos. «¿Por qué no fuiste honesto?», preguntó Carmen, la pregunta que había estado quemándola por dentro durante toda la semana. La respuesta de Diego vino cargada de una vulnerabilidad que ella no esperaba. «Porque cuando tú me trataste como Diego el trabajador, me sentí libre por primera vez en mi vida adulta», explicó él, pasándose una mano por el cabello y dejando algunos mechones revueltos. «Alguien me estaba conociendo por quien soy realmente, no por mi cuenta bancaria o mi estatus social». El impacto de estas palabras en Carmen fue inmediato. Comenzó a comprender que la mentira de Diego no había sido una manipulación calculada, sino una búsqueda desesperada de autenticidad en un mundo donde las personas constantemente lo veían como un símbolo de dinero antes que como una persona. «¿Pensaste que yo cambiaría de opinión si supiera la verdad?», preguntó Carmen, comenzando a ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. Diego se encogió de hombros, una expresión de inseguridad cruzando su rostro. «No lo sabía. Las personas siempre cambian cuando descubren el dinero. De repente me ven como una oportunidad, como un medio para mejorar su situación. Pero contigo era diferente. Tú me veías como una persona normal, y eso era algo que no había experimentado en años». Carmen observó alrededor del sitio de construcción, viendo por primera vez la magnitud real de lo que Diego había construido. Trabajadores especializados, maquinaria costosa, un proyecto que claramente involucraba millones. «¿Es tuyo todo esto?», preguntó,
tratando de reconciliar al hombre sensible que conocía con el magnate empresarial que tenía delante. Empecé con la empresa de mi padre y la transformé en una de las constructoras más grandes de Madrid, admitió Diego. Debe ser muy difícil tener tanta responsabilidad, respondió Carmen, y Diego se sorprendió por la ausencia de juicio en su voz, solo curiosidad genuina. La transformación en la dinámica entre ellos fue gradual pero perceptible. Carmen comenzó a ver que el dinero de Diego venía acompañado de presiones y responsabilidades que ella nunca había considerado. Y Diego, por primera vez, pudo hablar abiertamente sobre las dificultades emocionales de su posición sin sentir que estaba siendo juzgado por privilegiado. «Diego, necesito decirte algo», dijo Carmen después de varios minutos de conversación. «Esta semana fue horrible sin ti. Te extrañé de una manera que no sabía que era posible». La confesión salió de sus labios antes de que pudiera censurarse, y vio cómo el rostro de Diego se iluminaba con la primera sonrisa genuina que había mostrado en días. «Yo también estoy completamente enamorado de ti», confesó Diego, y las palabras colgaron en el aire entre ellos como una verdad fundamental que ya no podía negarse. Carmen tomó una decisión que demostraría una madurez emocional que superaba sus años. «Entonces hagamos un acuerdo», dijo, extendiendo su mano hacia él. «Vamos a conocernos de verdad, sin mentiras, sin omisiones. Tú me muestras tu mundo, yo te muestro el mío, y cuando me sienta preparada, estaré esperando», completó Diego, tomando su mano con una sonrisa que prometía paciencia infinita. 3 meses habían transcurrido desde aquel acuerdo en el sitio de construcción, y lo que había comenzado como encuentros casuales en la panadería se transformó en algo mucho más profundo y significativo. Diego y Carmen habían desarrollado una rutina de conocimiento mutuo que desafiaba todas las convenciones sociales que normalmente separaban a personas de sus respectivos mundos. Los fines de semana se habían convertido en aventuras de descubrimiento. Diego llevaba a Carmen a conocer sus proyectos, explicándole cómo cada construcción impactaba la comunidad local, y ella quedaba fascinada con su perspectiva sobre el desarrollo urbano responsable. Carmen, por su parte, lo introducía a su mundo, las tardes de sábado ayudando a niños del barrio con sus tareas en un rincón de la panadería que había convertido en una pequeña aula improvisada. La transformación que ambos experimentaron durante este período fue notable. Diego descubrió que Carmen tenía una inteligencia aguda que iba mucho más allá de los libros académicos. Sus observaciones sobre desigualdad social y sus ideas para combatirla a través de la educación lo hacían reflexionar sobre el impacto real de su trabajo. «¿Sabes que podrías construir desarrollos más económicos y ganar más dinero?», le comentó un día mientras visitaban un complejo residencial que incluía áreas comunitarias. «Podría», había respondido Diego, observando a los niños jugando en el parque que había insistido en incluir en el proyecto. «Pero, ¿cuál sería el sentido? El dinero no se lleva al cielo, pero el legado que dejas en el mundo permanece para siempre». Momentos como ese hacían que Carmen se enamorara aún más profundamente de él. Las revelaciones de este periodo incluían el descubrimiento de valores compartidos que ninguno esperaba encontrar. Ambos creían en la responsabilidad social, en usar los recursos disponibles para mejorar las comunidades, y en la importancia de la educación como herramienta de transformación. Carmen veía cómo Diego no era simplemente un empresario rico, sino alguien con conciencia social genuina. Una tarde de sábado, Diego finalmente la invitó a su apartamento en el exclusivo distrito de Chamberí. Carmen había rechazado invitaciones similares anteriormente, pero esta vez se sintió preparada para ver el mundo donde él vivía. El apartamento la dejó sin palabras, no tanto por la ostentación que esperaba, sino por la elegancia sutil y la vista impresionante de Madrid, que se extendía hasta el horizonte.
Es increíble, susurró Carmen acercándose a las ventanas del suelo al techo. Lo que más la impactó no fue el lujo, sino descubrir que Diego había llenado su hogar con fotografías de sus proyectos comunitarios, libros sobre desarrollo sostenible y arte creado por artistas locales emergentes. El viaje emocional que Carmen experimentó en ese espacio reveló aspectos de Diego que no había anticipado. No era un millonario frívolo que gastaba dinero sin propósito, sino alguien que había convertido su éxito en una plataforma para generar impacto positivo. Sus estanterías estaban llenas de libros sobre pedagogía social y desarrollo comunitario, temas que resonaban profundamente con los intereses académicos de Carmen. Durante la cena, preparada por la empleada doméstica de Diego, doña Carmen, una señora entrañable que trabajaba para él desde hacía años, algo hermoso sucedió. Carmen insistió en ayudar en la cocina y la empleada inicialmente se sintió incómoda. «Señorita, usted es la invitada, no debe trabajar», protestó doña Carmen. «Doña Carmen, trabajo en una panadería desde los 17 años. Ayudar en la cocina no es trabajo para mí, es un placer», respondió Carmen con una sonrisa que conquistó inmediatamente a la mujer. Diego observó desde la distancia cómo Carmen tenía el don natural de hacer que las personas se sintieran valoradas, independientemente de su posición social. Las conversaciones que tuvieron esa noche fueron transformadoras. Carmen habló sobre sus planes académicos, sus sueños de crear programas educativos innovadores y sus ideas para trabajar con comunidades vulnerables. Diego compartió su visión de usar la construcción como herramienta de desarrollo social y descubrieron que sus perspectivas se complementaban de maneras sorprendentes. Pero quizás lo más revelador de esa velada fue cuando una llamada de emergencia interrumpió su momento íntimo. Diego tuvo que atender un problema urgente en uno de sus proyectos, y Carmen observó cómo el peso de la responsabilidad empresarial podía irrumpir en cualquier momento personal. Durante el camino de regreso a casa esa noche, Carmen experimentó una reflexión profunda que la inquietó de maneras que no había anticipado. La interrupción laboral de Diego no había sido solo un inconveniente momentáneo, había sido una ventana hacia la realidad de lo que significaría estar con alguien cuya vida profesional tenía dimensiones que ella apenas comenzaba a comprender. «Disculpa por eso», le había dicho Diego mientras la llevaba de vuelta, claramente frustrado por la emergencia que había cortado abruptamente su velada íntima. «Los problemas en las obras no pueden esperar». Carmen había sonreído y le había dicho que entendía, pero la verdad era más compleja. Se había dado cuenta de que momentos como ese, donde el trabajo de Diego interrumpiera sus vidas personales, serían frecuentes si decidían construir un futuro juntos. La transformación que Carmen experimentó esa noche fue silenciosa pero significativa. No era que cuestionara sus sentimientos por Diego, sino que estaba comenzando a visualizar con mayor claridad las complejidades prácticas de una relación entre mundos tan diferentes. Las responsabilidades que venían con el éxito de Diego eran omnipresentes, y ella se preguntaba si estaba preparada para compartir su atención con una empresa que demandaba tanto de él. 2 meses después, Carmen había comenzado oficialmente sus estudios universitarios, y el impacto fue inmediato y transformador. Se destacó en todas sus materias desde el primer día, pero lo que realmente la emocionaba era la profundidad del conocimiento que estaba adquiriendo. Sus profesores notaron rápidamente su combinación única de inteligencia académica y experiencia práctica trabajando con niños. Las revelaciones de este período académico fueron múltiples. Carmen descubrió que su trabajo informal con los niños del barrio le había dado una ventaja considerable sobre sus compañeros de clase. Cuando
Estudiaban teorías de Piaget y Vygotsky. Ella podía relacionarlas inmediatamente con ejemplos reales de su experiencia. Es fascinante ver cómo la teoría se conecta con lo que he observado trabajando con Miguel y los otros niños. Le contaba a Diego durante sus conversaciones telefónicas nocturnas. Diego sentía un orgullo inmenso cada vez que Carmen compartía sus experiencias académicas. Sus ojos se iluminaban de una manera especial cuando hablaba sobre metodologías pedagógicas innovadoras, especialmente aquellas diseñadas para comunidades con recursos limitados. Era como observar a alguien que había encontrado su verdadera vocación y estaba floreciendo en ella. El viaje intelectual que Carmen estaba experimentando la llevó a especializarse en desarrollo infantil temprano, con un enfoque particular en niños de comunidades vulnerables. Sus profesores comenzaron a comentar sobre la calidad excepcional de sus trabajos de investigación, que combinaban rigor académico con perspectivas profundamente humanas y prácticas. Una noche de viernes, después de una semana particularmente intensa de exámenes, Carmen y Diego se encontraron caminando por el barrio de La Latina, disfrutando de la atmósfera bohemia del lugar. Era en momentos como esos cuando la conexión entre ellos se sentía más natural y auténtica. «¿Cómo te fue en el examen de psicología del desarrollo?», preguntó Diego, observando cómo Carmen gesticulaba animadamente mientras respondía. «Creo que me fue muy bien. La profesora hizo preguntas sobre teorías de aprendizaje y pude relacionarlas con ejemplos prácticos de mi trabajo con los niños que frecuentan la panadería los sábados». La mentalidad que Carmen había desarrollado sobre su educación era algo que constantemente impresionaba a Diego. A pesar de trabajar tiempo completo y mantener responsabilidades familiares, había logrado crear un sistema que le permitía no solo sobresalir académicamente, sino también aplicar inmediatamente lo que aprendía en situaciones reales. Pero fue durante una de esas caminatas nocturnas cuando algo cambió fundamentalmente entre ellos. Habían pasado 5 meses desde que comenzaron a conocerse verdaderamente, y la tensión emocional que habían estado conteniendo cuidadosamente comenzó a manifestarse de maneras que ninguno de los dos podía ignorar por más tiempo. Fue durante una de esas caminatas nocturnas por las calles empedradas de La Latina cuando la tensión emocional que habían estado conteniendo durante meses finalmente alcanzó su punto de quiebre. Diego se detuvo abruptamente bajo la luz dorada de una farola antigua y Carmen, que había estado hablando animadamente sobre sus últimos proyectos universitarios, se giró para mirarlo con curiosidad. «Carmen», dijo Diego, y había algo en la intensidad de su voz que hizo que ella se quedara completamente inmóvil. «Necesito decirte algo que no puedo seguir guardando». La transformación en su expresión era visible. Había pasado de la relajación casual de su paseo a una seriedad que cortaba el aire nocturno como una confesión largamente reprimida. «Hace 5 meses que te conozco verdaderamente», continuó, su voz temblando ligeramente por la vulnerabilidad del momento. «Y cada día me enamoro más profundamente de ti. No es solo admiración o compatibilidad intelectual lo que siento, es algo que va mucho más allá de eso». Sus palabras colgaron en el aire entre ellos como una verdad que ya no podía contenerse. El impacto de esta confesión en Carmen fue como una revelación que había estado esperando sin saberlo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. Durante meses había estado luchando contra sentimientos que crecían día a día, diciéndose a sí misma que necesitaba más tiempo, más madurez, más certeza. «¿Quieres saber la verdad?», respondió Carmen, dando un paso hacia él bajo la luz dorada de la farola. Su voz salió más suave de lo que había planeado, cargada de una emoción que ya no podía fingir que no existía. «Yo también estoy completamente enamorada de ti, irremediablemente, totalmente enamorada».
Las palabras de Carmen liberaron algo en Diego que había estado conteniendo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía expresar amor sin reservas. La sonrisa que se formó en su rostro podría haber iluminado toda Madrid, y Carmen sintió como si hubiera cruzado un umbral del cual no había retorno posible. ¿En serio?, preguntó Diego, acercándose más a ella, como si necesitara confirmar que no estaba soñando. «Completamente en serio», respondió Carmen, «y eso me aterroriza y me emociona al mismo tiempo». Su honestidad sobre la vulnerabilidad que sentía solo hizo que Diego la amara más intensamente. El viaje emocional que ambos experimentaron en los siguientes segundos fue transformador. Diego levantó sus manos y sostuvo delicadamente el rostro de Carmen, como si estuviera tocando algo infinitamente precioso. «¿Por qué te aterroriza?», preguntó con una ternura que hizo que Carmen sintiera que podría derretirse. «Porque nunca he sentido nada así antes», admitió Carmen. «Porque cuando estoy contigo, siento como si pudiera conquistar el mundo, y cuando no estás, cuento los minutos hasta verte de nuevo. Porque sé que podrías tener a cualquier mujer que quisieras, y aún así estás aquí conmigo». La respuesta de Diego fue inmediata y apasionada. «No quiero a cualquier mujer, te quiero a ti, solo a ti, para siempre». Y en ese momento, Carmen se puso en puntas de pies y encontró los labios de Diego a mitad de camino. El primer beso fue suave inicialmente, casi excitante, como si ambos quisieran saborear cada segundo de ese momento que habían estado anticipando durante meses. Pero luego se profundizó, cargado de toda la tensión reprimida, todos los sentimientos no expresados, todas las noches en las que se habían despedido deseando poder quedarse juntos un poco más. Carmen sintió como si estuviera experimentando algo completamente nuevo, algo que redefinía su comprensión del amor y la intimidad. Diego la sostuvo más cerca, como si temiera que pudiera desaparecer si no la mantenía físicamente cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, mirándose a los ojos bajo las luces doradas de Madrid, como si se estuvieran viendo por primera vez. 2 semanas después de esa confesión, bajo las luces de Madrid, Carmen tomó una decisión que marcó oficialmente el siguiente capítulo de su relación. Era hora de que Diego conociera a su familia de manera formal, no como el amigo de la panadería, sino como el hombre del que estaba profundamente enamorada. Diego estaba más nervioso para esa presentación oficial que para cualquier negociación empresarial de su carrera. «Relájate», le dijo Carmen mientras ajustaba su corbata frente a la casa familiar en el barrio de Vallecas. «Ya te conocen un poco de las veces que me has traído a casa, pero conocer de vista es diferente a ser presentado como el novio de su hija». La transformación que experimentó Diego al entrar en esa casa pequeña pero acogedora fue inmediata. Había 2 dormitorios, una sala que se conectaba directamente con la cocina y un pequeño patio trasero donde Elena, la madre de Carmen, cultivaba un jardín que llenaba el aire de aromas a hierbas frescas y flores silvestres. La familia al completo lo esperaba. Carlos, el padre de 50 años con manos curtidas por el trabajo como mecánico; Elena, una mujer delicada de 47 años que trabajaba como empleada doméstica en casas de clase media alta; la sabia doña Isabel, de 72 años, que seguía siendo la matriarca indiscutible de la familia; y Miguel, el hermano menor de 16 años, que observaba a Diego con una curiosidad mal disimulada. Las revelaciones de ese almuerzo familiar fueron múltiples y profundas. Diego había esperado cierta tensión o incomodidad debido a las diferencias socioeconómicas, pero lo que encontró fue exactamente lo opuesto, una calidez genuina que lo envolvió desde el momento en que cruzó la puerta. «Pasa, hijo, qué alegría recibirte como es debido», dijo doña Isabel, con una sonrisa maternal que inmediatamente tranquilizó los nervios de Diego.
Carlos le dio un apretón de manos firme pero amistoso, mientras Elena lo abrazó con el mismo cariño que habría mostrado a un miembro de la familia. El impacto emocional de ser recibido de esa manera fue transformador para Diego. En su mundo empresarial, las reuniones familiares solían ser eventos calculados donde las personas evaluaban mutuamente sus conexiones y beneficios potenciales. Pero aquí era simplemente bienvenido como el hombre que amaba a Carmen, sin agenda oculta ni expectativas complicadas. El almuerzo fue preparado por Elena y doña Isabel, un festín de comida casera que incluía paella tradicional, tortilla española, gazpacho andaluz y flan casero de postre. Diego comió con apetito genuino, elogiando cada plato y pidiendo recetas, lo que hizo que las dos mujeres se sintieran radiantes de orgullo. Durante la sobremesa, cuando el ambiente se había relajado completamente, Carlos abordó directamente el tema que todos tenían en mente. Diego, Carmen nos ha contado que perdiste a tus padres jóvenes. Debe haber sido muy difícil asumir tantas responsabilidades a esa edad. La vulnerabilidad con la que Diego respondió sorprendió incluso a Carmen. Habló sobre la muerte de su padre por cáncer cuando él tenía 24 años, y cómo su madre había fallecido 2 años después, víctima de una tristeza que nunca pudo superar. La empresa era todo lo que quedaba de mi padre, así que quería honrar su memoria y hacer que creciera. Doña Isabel, con la sabiduría que dan los años, tocó gentilmente la mano de Diego. Lo has honrado bien, hijo. Carmen nos ha contado sobre los proyectos sociales que desarrollas, sobre las casas que construyes para familias necesitadas. Eso es más de lo que muchos hacen. Pero fue Miguel quien proporcionó el momento más revelador de la tarde. Con la franqueza característica de los adolescentes, le preguntó directamente: ¿es verdad que eres dueño de una constructora? Cuando Diego asintió, los ojos del joven se iluminaron. Yo quiero ser ingeniero civil cuando termine el bachillerato. La respuesta de Diego transformó no solo la tarde, sino potentially el futuro de Miguel. Si te interesa realmente, podrías hacer prácticas en mi empresa cuando cumplas los 17. Medio turno para no interferir con tus estudios. Así ganarías experiencia práctica y algo de dinero para invertir en tu educación universitaria. Carmen observó esta interacción con lágrimas en los ojos. Diego no estaba ofreciendo caridad ni haciendo alarde de su posición. Estaba brindando una oportunidad real de crecimiento basada en el mérito y el interés genuino de Miguel. Más tarde, esa misma tarde, cuando la familia se había dispersado y Carmen ayudaba a su madre con la limpieza, Carlos pidió hablar con Diego en privado. Lo llevó al pequeño garaje donde trabajaba en su tiempo libre, reparando motores con la misma meticulosidad que había aplicado durante décadas en su trabajo oficial. «Diego, voy a ser directo contigo», comenzó Carlos, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. Sus palabras tenían el peso de un padre que había observado cuidadosamente durante meses. «Mi hija es especial. Siempre ha sido la más inteligente, la más determinada de la familia. Tiene un futuro brillante por delante». La transformación en el ambiente fue palpable. Diego entendía que esta conversación definiría no solo su relación con Carlos, sino también su lugar en la vida de Carmen. «Sí, señor, estoy completamente de acuerdo», respondió, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Ustedes vienen de mundos muy diferentes», continuó Carlos, observando atentamente la reacción de Diego. «A mí no me importa el dinero, pero me importa mucho lo que eso podría significar para ella, para sus sueños y aspiraciones». La sabiduría práctica en sus palabras reflejaba años de proteger a su familia de desilusiones. Las revelaciones de esa conversación fueron profundas para ambos hombres. Diego compartió algo que nunca había verbalizado antes. «Señor Carlos, amo a su hija más que a mi propia vida. Jamás haría nada que pudiera limitar su crecimiento o comprometer sus sueños.
Si ella quiere hacer un doctorado, vivir en otros países para estudiar, yo la apoyaré completamente. Estaré a su lado o esperándola, lo que ella prefiera. El impacto de estas palabras en Carlos fue visible. Durante varios minutos estudió a Diego en silencio, evaluando no solo sus palabras, sino también la sinceridad detrás de ellas. Finalmente, extendió su mano. Entonces tienes mi bendición, muchacho. Pero si alguna vez lastimas a mi niña, la amenaza quedó implícita, pero Diego la entendió perfectamente. No tendrá que preocuparse por eso, respondió Diego firmemente, sintiendo como si hubiera cruzado un umbral importante en su vida. 3 meses después, Carmen estaba en su segundo año universitario cuando algo inesperado cambió completamente la dinámica de su futuro. Su profesora de metodologías pedagógicas, la doctora Mariana Fernández, una reconocida educadora con conexiones internacionales, la llamó para una reunión privada después de clase. «Carmen, quiero hablar contigo sobre tu futuro académico», dijo la profesora, sentándose frente a ella en su oficina llena de libros y certificados. «Tus investigaciones sobre educación infantil en comunidades desfavorecidas son excepcionales. Hay una autenticidad en tu trabajo que viene de la experiencia personal». La profesora continuó explicando algo que cambiaría todo. «Quiero proponerte algo. ¿Qué pensarías sobre solicitar una beca de intercambio en Finlandia? Tienen el mejor sistema educativo del mundo y con tus calificaciones estoy segura de que conseguirías una beca completa». El viaje emocional que experimentó Carmen en los siguientes minutos fue vertiginoso. Finlandia. 2 años fuera de España. La oportunidad de estudiar en el país con el sistema educativo más avanzado del planeta. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida. Exactamente el tipo de experiencia que podría catapultar su carrera hacia niveles que nunca había imaginado posibles. «Sería por 2 años», explicó la doctora Fernández, «un máster completo en educación infantil especializada. Con tus resultados académicos y tu experiencia práctica, tengo la certeza de que podrías obtener financiamiento completo». La profesora hizo una pausa, observando cómo Carmen procesaba la información. «Sé que es una decisión importante. Tienes familia aquí, una vida establecida y un novio», pensó Carmen, aunque no lo dijo en voz alta. La profesora no sabía sobre Diego, pero Carmen sabía que esta decisión afectaría profundamente su relación. 2 años en Finlandia significaría dejar atrás todo lo que había construido en Madrid, incluyendo el amor que había encontrado con Diego. Carmen llegó a casa esa noche con la cabeza dando envueltas y el corazón dividido entre la emoción y la ansiedad. La magnitud de la oportunidad que le habían presentado era abrumadora, pero también lo era la complejidad de lo que significaría aceptarla. Encontró a Diego esperándola en la sala, conversando animadamente con Miguel sobre algunos proyectos de ingeniería. «¿Cómo te fue en la universidad?», preguntó Diego, notando inmediatamente la expresión perturbada en su rostro. Carmen dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle sobre la propuesta de su profesora. Las palabras salieron en una cascada emocional mientras describía la oportunidad en Finlandia, el prestigio del programa y las puertas que se abrirían para su carrera futura. La reacción de Diego la sorprendió completamente. En lugar de la decepción o resistencia que había temido, vio cómo sus ojos se iluminaban con una mezcla de orgullo y emoción genuina. «Carmen, eso es increíble», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Esta es la oportunidad de tu vida. Tienes que aceptarla». La transformación en el rostro de Carmen fue inmediata, confusión mezclada con algo que parecía desilusión. «¿Qué?», murmuró, como si no hubiera escuchado correctamente. «Hablas como si fuera fácil. Son 2 años, Diego. 2 años lejos de todo esto, lejos de ti. Y serán los 2 años más difíciles de mi vida», admitió Diego, con una honestidad que la desarmó completamente. «Pero Carmen, ¿cómo puedo ser egoísta contigo?
Has hablado durante meses sobre transformar la educación, sobre hacer una diferencia real en el mundo. Si no aprovechas esta oportunidad ahora, podrías nunca más tener otra igual. El impacto de sus palabras la golpeó como una revelación inesperada. Aquí estaba el hombre que amaba, empujándola hacia una oportunidad que los separaría, no por falta de amor, sino precisamente por el amor profundo que sentía hacia ella. ¿Y nosotros?, preguntó con una voz pequeña que reflejaba toda su vulnerabilidad. Nosotros vamos a encontrar la manera, respondió Diego, con una convicción que parecía más fuerte que sus propios miedos. 2 años pasan rápido, te visitaré cada vez que pueda, y cuando regreses tendrás la formación necesaria para cambiar realmente el mundo de la educación en España. Durante las siguientes semanas, la presión de tomar una decisión se intensificó. Su familia estaba dividida entre el orgullo por la oportunidad y la tristeza de verla partir tan lejos. La doctora Fernández la presionaba suavemente por una respuesta. Otros profesores comenzaron a comentar sobre la beca y algunos compañeros de clase manifestaron abiertamente su envidia. Pero fue durante una conversación nocturna con doña Isabel cuando Carmen comenzó a ver su situación desde una perspectiva completamente diferente. «Niña», le dijo su abuela mientras preparaban pan en la madrugada, «el amor verdadero no es solo esperar a que la vida pase, es construir algo juntos». Las revelaciones de esa conversación llevaron a Carmen a una conclusión que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. 2 meses después de recibir la propuesta, tomó una decisión final que cambiaría el curso de su vida de maneras que no había anticipado. «Doctora Fernández», dijo Carmen durante una reunión en la oficina de su profesora, «he decidido rechazar la beca de Finlandia». La sorpresa en el rostro de la doctora fue evidente, pero Carmen continuó con una determinación que reflejaba semanas de reflexión profunda. «No es porque no valore la oportunidad», explicó Carmen, «sino porque he descubierto algo importante sobre mí misma y mis verdaderos objetivos. Mi sueño no es estudiar en Finlandia. Mi sueño es transformar la educación en las comunidades españolas, especialmente en aquellas como la que yo crecí». La decisión de Carmen reveló una madurez y claridad de propósito que impresionó incluso a Diego. Había elegido no solo quedarse con él, sino redefinir sus metas profesionales de una manera que integrara tanto su amor personal como su pasión por la educación comunitaria. 3 años habían pasado desde que Carmen tomó la decisión de rechazar la beca de Finlandia, y el tiempo había demostrado que su elección había sido acertada en formas que ni ella misma había anticipado. A los 24 años, estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más importantes de su carrera académica, la defensa de su tesis de máster. La transformación que había experimentado durante esos años de estudio era visible en cada aspecto de su persona. Ya no era la joven de 20 años, que trabajaba en la panadería con sueños inciertos sobre su futuro. Se había convertido en una mujer segura, con una presencia académica que comandaba respeto y una pasión por la educación que irradiaba en todo lo que hacía. Su investigación sobre metodologías lúdicas para la alfabetización en comunidades carenciadas era el resultado de 3 años de trabajo intenso que combinaba rigor académico con experiencia práctica directa. Carmen había pasado incontables horas en barrios periféricos de Madrid, trabajando con niños que vivían las mismas circunstancias que ella había experimentado en su infancia. El día de la defensa, el auditorio de la universidad estaba repleto. En la primera fila, exactamente donde esperaba verlos, estaba su familia completa. Doña Isabel con 75 años, pero aún vibrante, sus padres Carlos y Elena irradiando orgullo, y Miguel, ahora con 19 años y en su primer año de ingeniería civil, gracias al programa de prácticas que Diego había establecido en su empresa. Pero
Fue cuando sus ojos encontraron a Diego en el centro del auditorio que sintió esa familiar sensación de invencibilidad que él siempre le inspiraba. Estaba vestido con el traje gris que más le gustaba a ella, y la sonrisa en su rostro parecía decir que no había lugar en el mundo donde preferiría estar en ese momento. La defensa transcurrió de manera impecable. Carmen presentó su investigación con una pasión y claridad que cautivó tanto a la comisión académica como al público presente. Sus respuestas a las preguntas de los profesores demostraron no solo dominio teórico, sino también una comprensión profunda y personal de los desafíos educativos que enfrentan las comunidades vulnerables. Cuando el resultado fue anunciado, aprobada con mención honorífica, el auditorio estalló en aplausos. El profesor Carlos Mendoza, su director de tesis, se acercó con una sonrisa paternal. «Felicidades, maestra Carmen. Esta investigación será publicada y estoy convencido de que influenciará políticas educativas públicas». Las revelaciones de ese momento fueron múltiples para Carmen. No solo había logrado su objetivo académico, sino que había probado, para sí misma más que para nadie, que había tomado el camino correcto. Su trabajo tendría impacto real en la vida de niños que necesitaban exactamente el tipo de metodologías innovadoras que ella había desarrollado. Después de la ceremonia, cuando finalmente logró liberarse de los abrazos y felicitaciones, Carmen corrió hacia los brazos de Diego. «Lo conseguiste», le dijo él, girándola en el aire como había hecho tantas veces antes. «Nuestra brillante maestra lo consiguió». «Nosotros lo conseguimos», corrigió Carmen, besándolo intensamente. «Tú estuviste conmigo en cada paso de este viaje». Y era verdad. Diego había sido su apoyo constante, celebrando cada pequeño triunfo y ofreciendo fortaleza durante los momentos más desafiantes. La celebración posterior fue en la casa familiar, con toda la familia reunida y algunos compañeros de universidad. Doña Isabel había preparado un banquete digno de la ocasión, y Miguel hizo un discurso emotivo sobre cómo su hermana siempre había sido su inspiración académica. Cuando la noche estaba avanzada y los invitados comenzaban a despedirse, Diego pidió hablar con Carmen en privado en el pequeño jardín trasero, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar durante los últimos años. 6 años, dijo Diego, apoyándose contra la cerca que había sido testigo de su evolución como pareja. 6 años desde que nos conocimos en la panadería. Carmen se acercó a él, sintiendo que había algo diferente en la energía de la noche, algo que la hacía sentir como si estuviera al borde de otro momento transformador. «¿Sabes lo que más me impresiona?», continuó Diego, y Carmen notó que sus manos temblaban ligeramente, «que cumpliste exactamente lo que prometiste. Te convertiste en la mujer extraordinaria que dijiste que querías ser. En ese jardín familiar donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, Diego se arrodilló sobre la tierra que había sido testigo de su amor durante años. Cuando sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un solitario elegante que brillaba bajo la luz de la luna, Carmen sintió como si todo su mundo se reorganizara en perfecto orden. «Carmen Rodríguez», dijo Diego con una voz cargada de años de amor acumulado. «Hace 6 años prometí esperarte hasta que estuvieras lista. Te has convertido en la mujer más extraordinaria que conozco, y yo sigo estando perdidamente enamorado de ti. ¿Quieres casarte conmigo?». La respuesta de Carmen fue inmediata y categórica. «Sí, por supuesto que sí». Y cuando Diego deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas de emoción, ambos sintieron que finalmente habían llegado al momento que habían estado construyendo durante toda su relación. 1 año después, Carmen estaba frente al espejo de la sacristía de la iglesia del barrio, vistiendo un vestido que había elegido cuidadosamente, elegante pero sencillo, que reflejaba exactamente quién era como persona.
A los 25 años, en el día de su boda, irradiaba una felicidad que era contagiosa para todos a su alrededor. La transformación que había experimentado desde aquella joven de 20 años que trabajaba en la panadería era notable, pero lo más hermoso era que mantenía intacta esa autenticidad que había enamorado a Diego desde el primer día. ¿Estás lista, mi niña?, preguntó Carlos, entrando al cuarto donde se preparaba, vestido con un traje nuevo comprado especialmente para la ocasión. «Más que lista, papá», respondió Carmen, ajustándose el velo simple que había pertenecido a su abuela. La decisión de casarse en la iglesia del barrio, seguida de una celebración en el salón comunitario, había sido perfecta para reflejar sus valores auténticos y su deseo de compartir este momento con la comunidad que los había visto crecer. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Carmen apareció del brazo de su padre Diego, sintió como si estuviera viendo un ángel. 7 años habían pasado desde que la conoció, y ella seguía robándole el aliento de la misma manera que aquel primer día en la panadería. La ceremonia fue emotiva e íntima, con votos que habían escrito ellos mismos y que reflejaban el viaje extraordinario que habían compartido. La celebración posterior fue exactamente como Carmen había soñado, descontraída, llena de música, baile y las personas que realmente importaban. Miguel, ahora un joven universitario destacado, hizo un discurso divertido sobre cómo había perdido a su hermana por ese tipo alto de la constructora, arrancando carcajadas de todos los presentes. Cuando llegó la hora de la primera danza como marido y mujer, Diego condujo a Carmen al centro del salón, decorado con flores silvestres del jardín de Elena. La música que habían elegido era At Last de Etta James, y mientras se movían lentamente abrazados, Diego susurró en su oído: «Finalmente, señora Martínez». Las revelaciones de esa noche fueron profundas para ambos. No era solo que se hubieran casado, era que después de años de construir una relación basada en respeto mutuo, crecimiento personal y amor genuino, finalmente estaban unidos en todos los sentidos posibles. Más tarde, en la suite del hotel donde pasarían su primera noche como esposos, antes de partir hacia la Toscana para su luna de miel, Carmen y Diego se encontraron frente a frente con una mezcla de nerviosismo y anticipación que los sorprendió. Durante los 7 años de su relación, Diego había respetado completamente el deseo de Carmen de esperar hasta el matrimonio. Y ahora ese momento había llegado. «¿Estás nerviosa?», preguntó Diego suavemente, acercándose a ella en el ambiente íntimo iluminado por velas que habían preparado. «Un poco», admitió Carmen. «¿Y tú?». «También», respondió él con una sonrisa que mezclaba ternura con deseo. «Pero Carmen, te amo completamente, y ahora finalmente somos uno». El impacto emocional de esa primera noche juntos fue transformador. No había sido solo una espera física, había sido una construcción de intimidad emocional que hizo que cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, fuera una experiencia que trascendía lo físico para convertirse en una conexión de almas. Cuando Carmen despertó a la mañana siguiente en los brazos de su esposo, experimentó algo que solo puede describirse como una transformación completa de su ser. No era simplemente que hubiera perdido la virginidad, era como si hubiera descubierto una versión de sí misma que no sabía que existía. La luz dorada de la mañana madrileña se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi mágico en su suite nupcial. «Buenos días, esposa», murmuró Diego besando suavemente su frente, mientras ella se acurrucaba más contra su pecho. «Buenos días, esposo», respondió Carmen, y había algo nuevo en su voz, una confianza y plenitud que no había estado allí antes. La espera de 7 años no solo había valido la pena, había hecho que este momento fuera infinitamente más significativo de lo que habría sido bajo otras circunstancias. Las revelaciones de esa primera mañana como matrimonio fueron profundas para ambos.
Diego se dio cuenta de que toda la paciencia, todo el respeto, todas las noches que se habían despedido con besos castos, pero dejando que el deseo quedara contenido, habían construido una base de intimidad emocional que hacía que la física fuera extraordinaria. Carmen, en parte, entendió que su instinto de esperar no había sido solo sobre valores tradicionales, sino sobre crear algo especial y único. Durante su luna de miel en la Toscana, regalo de bodas de Diego que Carmen finalmente había aceptado, después de años de resistirse a sus gestos generosos, experimentaron una libertad que ninguno de los dos había conocido antes. Pasear por los viñedos de Chianti, desayunar en pequeñas terrazas con vistas a colinas ondulantes y simplemente estar juntos sin las presiones del trabajo o los estudios, les permitió conectar en niveles que habían estado esperando explorar. El impacto de estar finalmente unidos en todos los sentidos, emocional, intelectual, espiritual y físico, era transformador. Carmen descubrió aspectos de su personalidad que habían estado dormidos, una sensualidad y confianza que florecieron bajo el amor incondicional de Diego. Él, a su vez, experimentó una plenitud que había estado buscando inconscientemente durante toda su vida adulta. Una tarde, mientras caminaban por los campos de girasoles cerca de Siena, Carmen reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ese momento. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a Diego, mientras se detenían para admirar la vista dorada que se extendía hasta el horizonte. ¿Qué?, preguntó él, pasando un brazo alrededor de su cintura de esa manera posesiva pero tierna que había desarrollado desde que se casaron. Que no solo esperaste a que estuviera lista para el matrimonio, respondió Carmen, girándose para mirarlo directamente a los ojos. Esperaste a que me convirtiera en la persona que necesitaba ser para ser tu compañera de vida, y al mismo tiempo, tú también creciste y te convertiste en el hombre que yo necesitaba. La verdad oculta detrás de su historia de amor era exactamente esa. No habían simplemente esperado el uno al otro, habían crecido el uno hacia el otro. Cada desafío, cada momento de incertidumbre, cada decisión difícil los había moldeado para ser perfectamente compatibles cuando finalmente se unieron. De vuelta en Madrid, cuando regresaron de su luna de miel bronceados y radiantes, ambos sentían que estaban comenzando un capítulo completamente nuevo de sus vidas. Ya no eran Diego el empresario soltero y Carmen la estudiante ambiciosa. Eran un equipo, una unidad que había sido forjada a través de años de paciencia, respeto mutuo y amor genuino. La mentalidad con la que abordaron esta nueva fase era completamente diferente. Tenían planes conjuntos. Carmen quería establecer un centro de educación comunitaria en uno de los barrios más necesitados de Madrid, y Diego estaba dispuesto a usar sus recursos y experiencia en construcción para hacer realidad ese sueño. Habían encontrado una manera de combinar sus pasiones individuales en una misión compartida. Y así es como una simple visita a una panadería se convirtió en una historia de amor que desafió todas las expectativas. Diego y Carmen nos enseñan que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien dispuesto a crecer contigo, a esperar contigo y a construir algo extraordinario juntos. Su historia nos recuerda que en un mundo donde todo parece ir demasiado rápido, donde las relaciones se consumen como comida rápida, todavía existe espacio para el amor que toma su tiempo, que respeta los procesos, que entiende que las mejores cosas de la vida requieren paciencia y dedicación genuina. Lo que más me fascina de esta historia es que ninguno de los dos sacrificó quién era para estar con el otro. Carmen no renunció a sus sueños académicos. Diego no tuvo que fingir ser alguien diferente. Simplemente se dieron el tiempo y el espacio
para convertirse en las mejores versiones de sí mismos y al hacerlo se volvieron perfectos el uno para el otro. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en esta historia resonó contigo. Tal vez estés viviendo tu propia espera. Tal vez estés construyendo algo especial con alguien. O quizás simplemente crees, como yo, que el amor auténtico todavía existe en este mundo. Sea cual sea tu situación, me alegra que hayamos compartido este viaje juntos. Si este tipo de contenido te inspira, si disfrutas estas historias que nos recuerdan la belleza del amor genuino, suscríbete al canal, porque seguiré trayéndote relatos que tocan el corazón y nos hacen creer en la magia de las conexiones humanas auténticas. Y si realmente llegaste hasta el final de esta historia, escribe en los comentarios: el amor verdadero espera y construye, para que sepa que fuimos compañeros en este viaje emocional de principio a fin. Dale like si sentiste esa misma emoción que yo siento al contar estas historias, porque cada like me dice que estamos conectando a través de algo real y significativo. Hay una historia aquí al lado que complementa perfectamente este tema, sobre cómo reconocer cuando has encontrado a tu persona indicada. Haz clic y sigue conmigo por allá, porque tengo la sensación de que también te va